Muy buenos días. Es un placer estar una vez más en esta posición. Estaba yo mismo diciendo ahora que estoy supuesto a estarme divirtiendo como a mí me gusta. Y está la diversión comenzando ya. Vamos a comenzar, haga la redundancia, en la carta escrita por el medio hermano del Señor, llamado Judas, una de las cartas más cortas de las Escrituras. La carta que lleva su nombre como se denomina comúnmente, es el penúltimo libro de las Escrituras, de la Biblia. Y vamos a comenzar en el versículo número 3. Esto va a estar mayormente basado y dirigido a un entendimiento mejor de lo que es nuestra salvación y las cosas que estamos supuestos a saber, sino todas las más que yo pueda dejar de saber hoy a todos con respecto a este tema tan polémico, pues, digamos, por alguna manera. Sí, polémico, porque hay mucha gente que yo no sé, ni yendo a los, ¿cómo le llaman a eso? A los oculistas y a los doctores de las vistas y eso, pueden ver la simpleza, lo simple del Evangelio de Jesucristo el Señor. Y pues todo es cuestión yo sé que todo es basado en las cosas que no quieren abandonar, en la forma en que quieren seguir complaciéndose y creen que porque algún día aceptaron a Cristo como Señor y Salvador, que ya lo tienen agarrado, como dice el dicho, a Dios por las barbas. Y esa no se la creen ni ellos al final del día. ¿Ok? Porque dice que todo lo que el hombre siembre, eso recoge. Así es que comencemos, vamos a comenzar y ver lo que dice Judas respecto a, como le llama él, nuestra común salvación. Dice aquí: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Una vez más voy a introducir esto. Llama santos a la iglesia, o sea que santos no son nadie, no es nada. Dios no ha llamado a nadie que tiene que morirse para ser santo. ¿Ok? El apóstol Judas está escribiéndole a una iglesia de gente viva, ¿no? Aquí no hay ningún cadáver. Y ya los llama santos, porque es lo que son. Santos o santificados no es otra cosa, no tiene otro significado que el de ser apartados de la vida que vivían para vivir la que a Dios le agrada. ¿Ok? Eso significa la palabra santo o santificado. No significa nada más. Santo, porque sea santo no tiene que hacer milagros, ni andar flotando en el aire, ni con una aureola en la cabeza, ni mucho menos. Santo soy yo, que estoy aquí, donde tengo que estar, haciendo lo que hay que hacer, cumpliendo con el deber. Aunque así mismo, por eso es que la salvación y el tema este es tan importante, por eso voy sobre este tema de nuevo, porque así como estoy aquí sabiendo y consciente de mi deber, si me da la gana y decido irme para otro lado y hacer lo que me dé la gana, pues también lo puedo hacer. Por eso es que la salvación hay que cuidarla, como dice el apóstol Pablo, con temor y con temblor, allá en Filipenses 2:12, que iremos por ahí dentro de un rato. Entonces, vemos que el apóstol está solícito de hablar con la iglesia respecto a la común salvación, como le llama él. Común salvación se le llama así, dice, porque pertenece tanto a los judíos como a los gentiles y ofrece salvación al mundo entero. ¿Ok? Dios ofrece salvación al mundo entero, por eso se le llama, y el apóstol le llama aquí así, de esa manera, común salvación, porque era común tanto a los judíos como a los gentiles. Antes los judíos eran los que tenían la preeminencia en las cosas de Dios, pero cuando vino Cristo y los desecharon, entonces se volvió a los gentiles
Los gentiles siempre tuvieron la promesa de en Abraham ser bendecidos, pero tenía primero que venir la palabra a los judíos. Como dijo Cristo en alguna ocasión, en cierta ocasión, yo no he sido llamado sino a traer salvación a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso, en el nombre de Jesús, vamos a comenzar un itinerario, un viaje delicioso. Permiso, gracias. Entonces dice que se le llama así como un salvación porque pertenece tanto a los judíos como a los gentiles, como ya dije, y Dios ofrece salvación al mundo entero. Me ha sido escribiros exhortándoos, dice el apóstol, a que contendáis ardientemente. Contender es bajarse, pelear, discutir, entrar en batalla. Que contendáis abiertamente, ardientemente, mejor dicho, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ok, el apóstol está diciendo y recomendando a la iglesia que debe estar contendiendo ardientemente por la fe que le ha sido dada. La fe en Cristo, la fe en Dios, en el Evangelio. Pero el apóstol está diciendo que hay que contender. ¿Por qué hay que contender? Porque hay enemigos, hay gente que incluso se llaman hermanos y cristianos y andan trayendo doctrinas falsas, introduciendo doctrinas falsas en las iglesias. Y hay doctrinas falsas por ahí pululando por todos lados, como son los adventistas del séptimo día, los mormones, los testigos de Jehová, los bautistas. Todo el mundo llama a los hermanitos bautistas, los llaman hermanitos, pero la palabra es clara cuando dice que cómo pueden, o pregunta, el Señor pregunta, ¿cómo pueden dos andar juntos si no están de acuerdo? O sea, que ¿cómo podemos ser hermanos de los bautistas si ellos predican de que la salvación y enseñan que la salvación, el hombre no se pierde, que una vez que acepta a Cristo como Señor y Salvador, ya el hombre tiene la salvación asegurada? Cosa que la Biblia no apoya en ningún momento. La Biblia está llena de recomendaciones a hacer lo que el Señor ordena y lo que el Señor manda. Por tanto, son órdenes y mandamientos del Señor, los cuales si no se cumplen y si no se llevan a cabo y no se obedecen, se anda en desobediencia. La desobediencia acarrea condenación. Es pecado. Y si es pecado, separa al hombre de Dios. Por eso el apóstol Judas está aquí haciendo este hincapié en que debemos contender ardientemente por la fe que una vez nos ha sido dada, que una vez nos fue dada. Entonces, dice aquí que la palabra contendáis, o de contender, de pelear, en el hebreo, o en el griego, se pronuncia epagonizomai, que significa contender contra otros. Oiga esto. Esta palabra se encuentra únicamente aquí, en esta carta de Judas. Dice, la idea es mantener la fe original del Evangelio que estaba siendo destruida por falsos maestros. ¿Y cuál es la verdad del Evangelio? Que Cristo el Señor vino al mundo a salvar a los pecadores, como dice Pablo, de los cuales yo estoy primero que Pablo. Yo soy más pecador que Pablo. Yo, si él era el número primero, si él era el primero en la lista, yo tengo el número 0. Siempre digo eso. Pero entonces debemos darnos cuenta de una cosa. Leemos y continuamos leyendo en el verso 4. Después de tener aclarar que esta fe había que defenderla por causa de que habían algunos que venían, que eran considerados falsos maestros, ¿ok? Y estaban destruyendo la fe original, la fe que nos fue dada, esa por la que él recomienda que contendamos ardientemente. Dice que algunos hombres, dice el verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, ¿ok? Estos hombres, dice que venían a la ciudad con pretensiones falsas y empezaban a sembrar discordia, ¿ok? Y puede hacerse una comparación, si lo quieren hacer y ir hasta allí, con Gálatas, capítulo 2, verso 4, primera de Pedro 2 y verso 1. Entonces,
hay cosas, hay mandamientos establecidos, órdenes del Señor establecidas para que el hombre lleve a cabo en su vida, para que el hombre aplique a su vida, las cuales no hay forma de que podamos considerarnos salvos y tenernos por salvos y tener nuestra salvación asegurada cuando no andamos cumpliendo con las cosas que Él estableció, que como hijos de Dios estamos supuestos a llevar a cabo. Entonces, si vamos a Juan 3:16 podemos encontrar, vamos a ver qué te encontramos en Juan 3:16. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Ese versículo es muy famoso. Como les dije, vamos a tener aquí mucha escritura y muchos comentarios y muchas notas. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice esto que esta palabra mundo en griego es cosmos, que es el sistema social, es la sociedad como tal, la sociedad en funcionamiento. Y que Dios está dispuesto a dar su vida en la cruz del Calvario hecho hombre, como se hizo, pues daba su vida por la raza, por la humanidad. Y lo hizo en Cristo Jesús el Señor, quien estuvo dispuesto a entregarse hasta la muerte, y muerte de cruz. Vayamos un momentito a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Dice, procura, dice aquí, esto respecto al tema que estamos tratando de la salvación y de si se puede perder o si no se puede perder, o si se puede perder el hombre, porque hay mucha gente que dice, no, la salvación no se pierde, que se pierde es el hombre. Está bien, como quiera que sea, eso es ganas de discutir porque todo el mundo entiende el punto. El punto está claro, todo el mundo entiende el punto como es. Entonces, capítulo 2 de 2 de Timoteo, verso 15, dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, la palabra aprobado, la palabra aprobado, en el griego es dokimos, D-O-K-I-M-O-S, dokimos, que es traducido aprobado. En el verso mismo, este mismo verso 15 se traduce aprobado. En Romanos 14:18, Romanos 16:10, en 1 de Corintios 11:19, en 2 de Corintios 10:18 y 13:7. Y se traduce también como la palabra, como prueba. Y esta traducción está hecha en el libro de la carta del apóstol Santiago, capítulo 1 y verso 12. Allí, la misma palabra dokimos, en Santiago 1:12 se traduce como prueba. Lo opuesto de, que también esta palabra dokimos es en griego lo opuesto de adokimos. Primero es la palabra dokimos, que es aprobado. Y la palabra adokimos es desaprobado. Como dice, como se usa y se traduce también en 1 de Corintios 9:27. ¿A dónde vamos a ir? Entonces, en un ratito vamos allí. La palabra, el verso aquí, el verso 15 de 2 de Timoteo 2, dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Entonces,
Esta palabra puede ser traducida como obrero, es ergates en griego, la palabra ergates. No quiero ir mucho por las palabras griegas ni tanto, pero bueno, estoy yendo para que tengan una idea de cuán serios y cuán profundos y cuán establecidos y fuertes y firmes y buenas están estos comentarios y estas notas. Para la gloria y la honra de Cristo el Señor, la tengo aquí y la estoy compartiendo con ustedes para que el pueblo reciba conocimiento y sepa dónde está parado, para que no le puedan engañar, para que no le den, como dicen por ahí, gato por liebre. Entonces dice que la palabra obrero, en el griego, esta palabra que fue traducida a obrero se pronuncia ergates, E-R-G-A-T-E-S, traducido obrero, y se traducido también hacedores en Lucas 13:27. Ahora nos vamos a ir un momentito. Pasando de aquí, vamos a ir a esta nota, a esta escritura. Está en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 27. Otra vez, una recordación de que estamos en el tema de lo que es la salvación, para ver si logramos aprender y memorizar y mantener en nuestro conocimiento, con nosotros el conocimiento de que la salvación que Cristo compró en la cruz del Calvario es nuestra y no pagamos nada por ella. No podemos pagar absolutamente nada por la salvación en Cristo. Eso fue un regalo de Dios, es gracia, ¿ok? Pero después que la salvación nos es dada, que nacemos de nuevo, el hecho mismo ya de que usted le diga que nació de nuevo, tiene que darle usted a pensar que si nació de nuevo, nació para otra vida, a una vida nueva, a otro tipo de vida. Y este otro tipo de vida que es nuevo para usted, ya su vida de pecado y todo aquello se acabó porque usted fue perdonado supuestamente en la cruz del Calvario y cubiertas con la sangre de Cristo fueron todas sus iniquidades. Entonces está comenzando a vivir una vida nueva, por eso el pecado no tiene cabida en este nuevo estilo de vida. No tiene chances el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo se llevó los pecados a la cruz del Calvario. Dice la palabra en 2 Corintios 5:17 que el que está en Cristo es una criatura nueva. Que todas las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasan y aquí que todas son hechas nuevas. Y esto de que todas son hechas nuevas significa simplemente, entre otras muchas cosas, que los pecados y la vida de pecador que usted vivía y ese pecador que era usted antes de venir a Cristo y de nacer de nuevo y de ser perdonado y de justificado, ya esos pecados se fueron a la cruz, se fueron clavados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que usted ya comienza esta nueva vida después de nacer de nuevo a ella, sin pecado. Usted no es pecador, no se deje engañar. Hemos estado hablando sobre este tema mucho, porque hay gente que sin saberlo, sin maldad, yo sé que hay gente que simplemente creen que entienden bien esto cuando mencionan o citan la palabra de Juan, la palabra que habla el apóstol Juan, que dice, el que diga que no tiene pecado le hace a él mentiroso. Pero esto ya se ha explicado, yo he explicado en 2 oportunidades ya de que esto el apóstol Juan lo está diciendo a causa de una gente que venía introduciendo doctrinas falsas en la iglesia, que es lo mismo que estamos hablando aquí ahora, para desviar, para destruir, para destruir la fe que una vez nos fue dada, que fue la escritura con la que comenzamos en Judas 3. Entonces el apóstol Juan decía esto, el que dice que no tiene pecado le hace a él mentiroso, o sea, le hace a Dios mentiroso, porque Dios dice que todos somos pecadores, pero esto viene a ser realidad hasta el punto en que nacemos de nuevo, después que Cristo se lleva los pecados a la cruz del Calvario y nacemos de nuevo y comenzamos a vivir para Dios. El que está en pecado no está viviendo para Dios, y el que está viviendo para Dios no anda en pecado. Así que entonces, eso es lo que hay que entender. El apóstol Juan no decía esto, de que el que dice que no tiene pecado le hace al mentiroso, porque siguiéramos teniendo pecado nosotros después de nacer de nuevo. Podemos volver a pecar, no tenemos que suceder, no tiene que suceder así, pero puede suceder, no tiene que suceder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que habían doctrinas que se estaban introduciendo en la iglesia en aquellos tiempos del apóstol Juan, donde el punto principal de la doctrina era de que el hombre como raza
La raza humana, eso era cuento de que había pecado, de que había que arrepentirse, que había que pedirle perdón a Dios y que había que venir a Cristo, que eso era una falsedad, que la raza humana como tal no tenía pecado, que eso era una falsa enseñanza. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que hace al apóstol Juan decir lo que dijo, de que el que diga que no va a tener pecado le hace a él mentiroso. ¿Por qué? Para rebatir esa falsa doctrina de que el hombre como tal y como raza no tenía pecado. Entonces, por eso es que continuando en esta defensa del evangelio a la que nos insta y nos exhorta el apóstol Judas, pasamos a otra carta de Pablo, después de leer 2 de Timoteo 2:15, pasamos a 1 Corintios 9:27, donde vemos que por las palabras de Pablo es necesario entender de que si Pablo se está incluyendo en el grupo o entre las personas que pudieran llegar a verse sin la salvación, y era el apóstol Pablo, ¿qué cosa vamos a esperar nosotros? Si él hacía lo que hace, y lo vamos aquí a leer, y vamos a leer y voy a compartir con ustedes notas que abren un poco más, amplían un poco más las cosas que se deben saber. Entonces, dice así el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:27. Viniendo desde el 26, dice que así de esta manera, dice el 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino, dice el verso 27, que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Ok? La palabra heraldo, un heraldo es un anunciador. ¿Ok? Hay periódicos que se llaman heraldo porque anuncian, dan nuevas, traen noticias, buenas, malas, las que sean, pero eso es un heraldo, está anunciando. El heraldo es uno que anuncia, un anunciador. ¿Ok? Entonces Pablo dice aquí, si no, dice el verso 27, que golpeo mi cuerpo. O sea, 26 dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, o sea, no como a ver por dónde camino, a ver por dónde salgo, voy a correr por aquí a ver qué pasa, a ver dónde salgo. No, él no corría así. Dice que no corría como a la aventura. Dice que de esta manera peleo, está peleando. Él dice, el apóstol Pablo dice aquí que él tiene una pelea y que está peleando. Si era el apóstol Pablo, era cristiano, entonces está en lo mismo que dice Judas, que aconseja a Judas, peleando y contendiendo ardientemente por la fe que le fue dada alguna vez a la iglesia. Pablo, como cualquier otro cristiano, como él sabía y estaba consciente de que era, que él no se le estaba dando de nada porque era apóstol, ¿ok? Por el contrario, era un hombre muy humilde, siempre fue un hombre muy humilde, un verdadero apóstol. Dice, él se consideraba un abortivo. Qué gracioso el apóstol Pablo, qué bonito. Se consideraba un abortivo. Entonces dice, lo mismo que dice que está haciendo, que él hace diariamente, lo mismo que estaba recomendando, que recomienda Judas en su carta, en el versículo número 3. Contendiendo, en este caso dice, aquí en el verso 26, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo. Pero dice que no era como quien golpea al aire, o sea, no, como los boxeadores que hacen sombra, que tiran golpes al aire de aquí para allá y se mueven en sus prácticas, en sus ejercicios y en sus entrenamientos. Dice que no era así. Él no estaba peleando de esa manera, tirando golpes al aire como loco. ¿Ok? Dice el verso 27, sino que golpeo mi cuerpo. Vamos a ver qué quiere decir el apóstol Pablo con esto de que golpea su cuerpo. Dice que eso de la palabra golpeo viene del griego upopiazo. Upo, H-U-P-O-P-I-A-Z-O, upopiazo. ¿Ok? Golpear a alguien, dice que esto se puede traducir del griego al español como golpear a alguien debajo del ojo, moler a golpes. ¿Ok? En el Lucas 18:5 se traduce de esta manera igualmente. Dice, esta es la explicación de Pablo de cómo estaba boxeando. Figurativamente hablando, no estaba boxeando con su propia sombra, sino moliendo su cuerpo para ponerlo en servidumbre, no sea que fuese
eliminado. Versos 26 y 27. Pablo consideraba su cuerpo un enemigo. Oiga esto, oiga esto. Pablo consideraba su cuerpo un enemigo. ¿Ok? Con el cual tenía que luchar en un combate mortal para mantenerlo bajo control por medio de la abnegación, abstinencia y mortificación severa. Actuó para mantener el cuerpo como esclavo del alma. Fíjese, Pablo actuó para mantener el cuerpo como esclavo del alma, sin permitir que el alma fuese esclava del cuerpo. Hizo esto constantemente, no fuera que después de haber predicado a otros, viniera a ser eliminado. Lo cual se traduce esta palabra eliminado, vuelve otra vez a la misma palabra griega que le dijo que explicamos hace un rato, adokimos, que se traduce reprobado en Romanos 1:28, en 2 Corintios 13:5, en el verso 6 de 2 Corintios 13, en 7, en Tito 1:16, en Hechos 6:8, réprobos, se traduce réprobos, en 2 Timoteo 3:8, y eliminado en 1 Corintios 9:27, que es la que estamos usando. Esto no significa una vasija agrietada, oiga bien esta comparación, ¿ok? Que esto de ser eliminado no se puede comparar no se puede dar a un ejemplo tal como decirle que esto es como si fuera una vasija agrietada, apropiada para conservarse como algunos enseñan, sino convertirse en una persona sin Cristo y literalmente rechazada. En otras palabras, Pablo está diciendo que no se vayan a creer que esto es como las señoras en las casas, por ejemplo, que antes usaban una cazuela para cocinar arroz, pero esta cazuela ya no le sirve para comer, pero la sigue usando para calentar agua, o para hacer café, o para cualquier otra cosa, pero le sigue dando uso. Esa no es la comparación que se puede hacer al tratar de explicar las palabras del apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 9:27, donde claramente dice que él se golpea a sí mismo su cuerpo y lo pone en servidumbre. No vaya a ser que habiendo sido heraldo para otros, él mismo venga a ser eliminado. Y esta palabra eliminado, vuelvo a explicarles o a darles la explicación que dan las notas aquí. Es no esto de que una vasija que ya pasó de un uso, el uso normal que tenía, a otro uso, se sigue usando, se usa menos, pero se sigue usando. No, eso no es lo que da a entender la escritura aquí. En el griego está claramente entendiendo, dando a entender este idioma griego, de que esto es estar, fíjense cómo lo dice. Esto se traduce reprobado, ¿ok? Réprobos y eliminado. Así se traduce, reprobado, réprobos y eliminado. Esto no significa una vasija agrietada, apropiada para conservarse, como algunos enseñan, sino convertirse en una persona sin Cristo y literalmente rechazada. ¿Ok? Se rechaza. La palabra esta, adokimos, del griego, significa ser rechazado, reprobado, réprobo. ¿Ok? Todas estas traducciones las tiene. Eliminado, ¿ok? Que es la palabra que se usa aquí, la traducción al español aquí en el verso 27 de 1 Corintios 9. Entonces, vemos por las palabras del apóstol que es imposible seguir siendo un siervo de Jesucristo si se fue eliminado. Muy aparte de eso, tenemos la realidad de que estas escrituras aquí en 1 Corintios 9, leyendo todos los 3 versos que yo siempre uso para hablar de esta escritura, para comentar en la misma, desde el 24 hasta el 27, el apóstol Pablo, hablando de la vida cristiana, él la cataloga y la compara con una carrera atlética, con una carrera olímpica. ¿Ok? Solo que en las carreras olímpicas que nosotros conocemos, siempre trata uno de ser el ganador. Uno solo quiere ser ganador y otro tiene que ocupar el segundo y el tercero. Y hay ese tipo de competencia. En la vida cristiana, aunque no deja de ser una carrera que hay que correr,
el apóstol Pablo aconseja y da a entender cómo sería la mejor forma de hacerlo, ¿ok? Con paciencia, despojándonos de todo el pecado y del peso de pecado que nos asedia, de todas las cosas que puedan molestarnos para caminar y correr nuestra carrera cristiana, nuestra vida cristiana como debemos. Tenemos que despojarnos de todas las cosas que puedan estar molestándonos y sirviéndonos de obstáculos. Las eliminamos, ¿ok? Porque lo que es necesario y lo que es importante es llegar a la meta, que era lo que estaba tratando de decirles ahorita, que aquí no hay competencia de quién llega primero y quién llega segundo. Entre los cristianos eso no es así. Aquí la cuestión es llegar, no llegar primero, ni llegar segundo, ni llegar tercero, sino llegar. Llegar. Ese es el punto, ¿ok? Llegar. Por eso el apóstol Pablo dice que él se golpeaba, decía que él se golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre. No vaya a ser que habiéndole explicado a todo el mundo estas cosas que yo les estoy explicando a ustedes, después él mismo se descuidara, llegara a descuidarse de tal manera que no hiciera todo lo necesario para poder correr la carrera con ligereza, para poder tener la certeza de que llegaba al final, a la meta. Él decía que él tenía que mantenerse trabajando y peleando así contra su propio cuerpo, ¿ok? Para ponerlo en servidumbre, para mantenerlo. Él se consideraba, como dicen las notas aquí, que se consideraba su cuerpo un enemigo tremendo, y es verdad que es un enemigo tremendo. Nuestro cuerpo es un enemigo tremendo de nosotros a la hora de cuando queremos correr la carrera de cristiano, ¿ok? Entonces dice que él corría así de esa manera, no fuera a ser que fuera eliminado. Entonces en una carrera el apóstol Pablo, como dije al principio para comentar sobre esta escritura, está comparando la vida cristiana con una carrera olímpica, una carrera en la que va con otros corredores, ¿ok? Cosa que no debe importarle, a no ser que todo lo contrario a como se pueda creer que son las carreras, que es virarse si es necesario ayudar a alguien a que se levante para que siga corriendo. Ese es el deber. Eso es deber, privilegio, honor que Dios te da, de que puedas ayudar a alguien a levantarse, que lo ves caído o que está por caerse, levantarlo. Aquí estoy yo. Y perdónenme que, modestia aparte, eso es lo que estoy haciendo. Tratando, no tengo a nadie personalmente, particularmente en este momento, a quien le esté extendiendo mi mano de manera inminente, ¿ok? Pero con estas cosas que yo estoy haciendo aquí por el Señor, por medio del mandado por el Señor, eso es lo que estoy haciendo. Eso es precisamente lo que yo estoy haciendo. Ayudar a alguien, o tratar de ayudar a alguien a levantarse. Si es necesario, Dios quiera, Dios ponga estos videos en las manos y delante de aquellos que necesitan escuchar estas cosas. En el nombre de Jesús. Pablo, comparando la vida cristiana, el diario vivir cristiano, con una carrera, dice que la posibilidad de ser eliminado está vigente, está existente. Que existe esta posibilidad. Sino para qué él va a hablar de esto. Y él, está hablando de su propia persona, que él está peleando y manteniendo su cuerpo en la servidumbre. Manteniendo su cuerpo en la servidumbre que debía mantenerlo, subyugado al espíritu y al alma, ¿ok? Para poder tener la certeza de que al final no estaba siendo eliminado, o no iba a ser eliminado. Él se esforzaba por hacer lo mismo que aconsejaba a las iglesias. Él también. ¿Por qué? Porque él sabía que eso era lo que tenía que hacer, y eso era el deber del hombre de Dios, de la persona, del pueblo de Dios, es mantenerse haciendo lo que el Señor ha establecido y ha mandado en su palabra, ¿ok? Porque de otra manera queda eliminado. Por eso es que él usa esta alegoría de la carrera olímpica, porque para establecer el punto de que quedar eliminado es posible. ¿Cómo queda eliminada la persona? No haciendo las cosas como deben hacerse. No haciendo las cosas que deben hacerse. Entonces, ¿qué pasa? Que él establece claramente el punto de que llegar a ser eliminado es una posibilidad.
Entonces, en una carrera, vuelvo y repito, ser eliminado es perder la carrera. Es perder la carrera, quedarte en medio del camino, no llegar a la meta. No llegar a la meta. En este caso es una tremenda situación, porque incluso las carreras olímpicas normales de los seres humanos, aquí lo que nosotros conocemos como carreras olímpicas y competencias, esa yo no sé, pero hay veces que no llegan todos los competentes, todos los competidores llegan a la meta, todos se paran, se van por otro lado porque ya ganaron primero, segundo y tercer lugar y hasta cuarto lugar, y ellos no alcanzaron eso, sino que estuvieron por debajo del quinto lugar, y creo que nunca ponen, a lo mejor sí llegan todos y todos llegan, pisan la línea final. Pero yo no lo veo, son pocas veces. Yo el que veo es el que ganó primero, el segundo y el tercero. Eso son lo que se le da qué sé yo, y el video y todo el mundo, las cámaras están ahí. Pero hay muchos que no entran o no llegan. No llegan hasta allí. Entonces, el cristiano, hola, el cristiano ha de correr su carrera hasta el final. Esa es la meta, ese es el goal, ¿cómo se dice? Ese es el punto final, eso es lo que debe buscar el cristiano en su carrera, en su vida diaria, si es que está de verdad sirviéndole a Jesucristo, si no es puro cuento. Entonces, si está sirviéndole de verdad, va a tratar y va a lograr llegar hasta el final de la carrera. No importa qué lugar llega. La carrera cristiana no es cuestión de llegar en primero, en segundo ni tercer lugar, sino llegar. Aquí el punto es, para el cristiano nosotros tenemos que llegar. No es cuándo llegamos ni en qué lugar llegamos, sino que es llegar, definitivamente. Establecimos entonces el punto, o tratamos de establecerlo aquí porque vamos a detenernos ya, de que la salvación es necesario guardarla y cuidarla con temor y con temblor. En el próximo video, si Dios quiere, vamos a continuar en este tema. Vamos a ver en este tema, en el próximo video, otras escrituras y otras notas. Vamos a estudiar y vamos a tratar de aprender juntos qué es lo que dice el Señor con respecto a la salvación. Así que les agradezco una vez más el tiempo dispensado. Dios me les bendiga mucho. Será hasta la próxima.